INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fundado el 24 de mayo de 1899, el herbario del Instituto de Recursos Biológicos del INTA cumple ya 120 años. Vamos a hablar sobre este tema para conocer de qué se trata con René Fortunato, curadora del herbario del INTA. René, ¿qué podemos encontrar en el herbario? Les cuento, el herbario en su momento, cuando fue creado, era por una necesidad que tuvo el Ministerio de Agricultura, que fue creado un año antes, en 1898, dado que necesitaban conocer las plantas tóxicas, las plantas alimenticias, las que podían tener utilidad, así como las que eran invasoras, como las malezas. Sobre esa base es que se crea un herbario para su identificación taxonómica. Lo interesante a contar es que nosotros, como en la actualidad se está haciendo la digitalización de todas las muestras de herbario para tenerlas online y tener registro de qué había, en qué lugar y en qué época, porque así sabemos cuáles son las especies que están perdiendo, la distribución, visto la actividad antrópica o biótica, ya sea por inundaciones, erupciones, y aquellas que están ganando, o sea, las que son ganando espacios como invasoras, incluso mismas plantas nativas que al cambiar el proceso ecológico en donde estaban en el pasado, ahora actúan como invasoras. Sobre esa base es que se está haciendo toda la digitalización para contar un registro virtual de qué es lo que existía antes y qué es lo que hoy hay. Hasta el momento, como buscamos, el herbario tiene cerca de 500.000 de especímenes. Y como buscamos y vamos digitalizando en un software especial, encontramos una de 1895. Y entonces, ¿cómo? Si el herbario no estaba en ese tiempo. El herbario no estaba y el ministerio no estaba, pero había una dirección de agricultura donde ya había empezado a coleccionar estos materiales para saber qué es lo que hay en la Argentina, lo que es de biodiversidad vegetal. ¿Y cómo se encuentran conservadas cada especie? Cada especie uno la colecciona en el campo, de un tamaño de 30 centímetros por 20, tiene que ir, si es herbácea, con la planta completa, y si es árbol o arbusto, una rama con flor o con fruto. Siempre tiene que haber flor o fruto, que es la forma que uno puede identificar de qué planta se trata. Eso se seca, se apresiona, se prensa, se seca, y luego se guarda en cartulinas, se lo monta, es decir, se lo pega, nosotros lo cosemos en cartulina, y con una ficha indicando el lugar de colección, la época de colección, la altura de la planta, el tipo de planta y qué plantas eran las que rodeaban, cómo es el sitio en donde se hizo la recolección. Y se guarda en gabinetes especiales. Nosotros fuimos el primer herbario que inició las plantas cultivadas de la Argentina en el año 1948. Luego, cuando se crea el INTA en 1956, es trasladado al INTA. Y ahí empezaron a publicar unos fascículos de las plantas cultivadas de Argentina, hasta que luego se paró la edición de este fascículo, visto que sale el manual de jardines, de la jardinería de Argentina, de Parodi, la enciclopedia de agricultura de Parodi, que luego, fue actualizada por Dimitri, quien era en ese entonces también parte del INTA. Y ahora, los especímenes con los que cuentan son de las regiones del país y también de países limítrofes. Exactamente, de países limítrofes y de otras partes del mundo, porque nosotros hacemos canje de material de las que tenemos aquí y nos envían, por ejemplo, de Rusia, de Francia, de Inglaterra, y nosotros enviamos especímenes de acá, nativos de acá, digamos, secos, para que sean diferentes tipos de estudios que se quieran realizar, ya sea
estudios taxonómicos, florísticos, de bioinformáticos, donde se asocian toda la información de la distribución con las características morfológicas de la planta, que son las floras, y también todo lo relacionado actualmente a los estudios moleculares que se realizan, y es el material patrón para saber qué especie era de ese estudio molecular. Y también estudios biogeográficos. Es decir, hay una actualización. El herbario es una muestra viviente de lo que pasó ayer, de lo que pasó hoy, o que está pasando hoy, y lo que va a pasar mañana, porque uno puede, con las perspectivas de cambio climático, asociar cómo puede llegar a ser la distribución de las especímenes, de las especies, en las distintas regiones, con el material de herbario, con la información que hay en el material de herbario. Muy bien, René, sumamente interesante y bueno, muchas felicidades por estos 120 años. Muchísimas gracias y esperamos brindarlo con todos los que están ahora y pensando mucho con los que estuvieron antes, que hicieron posible que exista este herbario. Muy bien, muchas gracias. Conversamos con René Fortunato, curadora del herbario del INTA. INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.